Dios me lo bendiga. Damos gracias al Señor, que todos puedan ser bendecidos, y quisiera compartir 2 de Samuel, capítulo 16, verso 8, para la gloria del Señor. Que el Señor pueda estar hablando a tu vida, querido oyente, querido amigo, y que pueda traer una reflexión, pueda traer un afirmamiento y solidez principalmente en tu ministerio y en tu congregar diario. Dice así la palabra del Señor, 2 de Samuel, capítulo 16, verso 8: Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar de la cual tú has reinado, y Jehová te ha entregado el reino en manos de tu hijo Absalón. Y este aquí, sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. Amén a la palabra del Señor. No hay mucho por hablar. Esta historia nos está hablando de que David iba atravesando, y en una de esas que iba atravesando por un camino, Simei sale al encuentro, arrojándole piedras, vituperándolo, maldiciéndolo. Y no solamente eso, haciendo uso de una circunstancia que estaba pasando el rey David. Esa circunstancia era que su hijo Absalón se había levantado contra él para crear un reino opuesto. Y estamos hablando casualmente de lo que es la autoridad espiritual delegada. Cuando Dios delega, toma un hombre, aparta una mujer para entregar un área de autoridad donde va a trabajar. Muchas veces nos preguntamos por las luchas, los problemas, los reveses de la vida. Nos podemos llegar a preguntar: ¿por qué a mí? ¿Por qué Dios la tiene conmigo? ¿Por qué siempre a mí ando a los saltos? Pero es parte de la escuela de Dios, donde tenemos que nosotros crear ese carácter que casualmente Dios creó en David. El rey David fue un hombre que tuvo que traspasar diferentes áreas, diferentes circunstancias, para conocer y para meterse en el corazón de Dios. Dios lo presionó, claro que lo presionó, claro que muchas veces David tocó fondo, claro que David pudo decir: se envejecieron mis huesos por causa del pecado. Y es por eso que nosotros tenemos que entender en este tiempo que hay un precio que pagar. Muchas veces, no, venía Cristo que está todo. No, hay un precio que pagar, y el precio que debemos pagar es un precio alto, porque tenemos que dejar la antigua manera de vivir para someternos a la nueva manera según Cristo, ¿sí? Los rudimentos nuestros, estamos viciados, el ojo por ojo, diente por diente, está incrustado en nuestro corazón. Pero cuando venimos a la presencia de Dios, todo tiene que cambiar, y ya las armas que teníamos antes para defendernos en el mundo comienzan a ser armas espirituales que tenemos que aprender también a manejarlas, como la oración, como el ayuno, la lectura, el congregar. Entonces, qué tremendo, porque a medida que uno va creciendo, se va a encontrar con un Simei que le va a salir seguramente al encuentro, y que va a tomar seguramente algún despropósito que hubo en tu vida, o alguna desventaja, para desvalorizarte, para tirarte suciedad, para descalificarte, sería la palabra. Y esa descalificación que muchas veces no entienden los demás, porque no están casualmente en los zapatos de uno, era lo que hizo Simei sobre la vida de David: injuriar. David nunca había tocado, David nunca había derramado sangre de la casa de Saúl, jamás. Al contrario, había servido diligentemente, pero ahora lo estaban acusando, y encima estaban diciendo que por las acciones de maldad y su hijo se había opuesto a su reinado. Mire qué cruel que es, y hay gente que no le va a temblar la pena casualmente para decirte o malograrte o hacerte descender del camino de Dios. Sin embargo, David dijo: si Dios lo está permitiendo que esto siga así, no lo tuvo en cuenta. Y ya estamos terminando con esta materia de autoridad celestial, delegada, autoridad espiritual dada por Dios, que Dios necesita hombres y mujeres en este tiempo al frente de las comunidades cristianas, detrás de los púlpitos, en los campos misioneros, en los hospitales, en todas las acciones sociales, cárceles, donde realmente está la necesidad para llevar el mensaje de salvación. Pero también la necesidad está a la vuelta de nuestra casa, está en nuestro vecino, está en nuestro semejante. Así que no hay que a veces ir muy lejos o esperar que venga un profeta a decirte: te llevo a las naciones, porque
Siempre digo, comenzá por tu barrio, ¿sí? Dios nos pone bajo la autoridad de Dios para comenzar por nuestra área, por nuestro barrio, por el lugar de trabajo. Y tenemos que comprender que estos emails los permite Dios. Los permite para ver si estamos hechos, si estamos maduros, si estamos en bendición, si estamos preparados para lo que va a venir. Porque tal vez muchos de nosotros decimos, llegué al pastorado, ya está, quedé acá. Pero lo que yo no estoy sabiendo es que Dios tiene más. Lo que Dios no estoy sabiendo, o lo que no me imaginé nunca, es que Dios me ponía en una posición grande. Y muchas veces Dios tiene que levantar estos emails que van a tocar en la parte, en el encaje mío, donde seguramente, como a Jacob, en algún punto tocó mi vida, ¿sí? Y no te desalientes, seguí adelante. Pero quiero recalcarte algo. La actitud de David hacia este hombre, la actitud de David fue: déjalo, no lo pases a filo de espada, déjalo, no le tengas en cuenta, déjalo que hable, déjalo que arroje piedras. Gloria al nombre del Señor. Y cuando uno tiene la autoridad delegada de Dios y sabe que Dios lo puso, no el hombre, Dios lo puso, entonces uno no anda socavando, ni matando, ni amenazando, ni gritando. Gloria al nombre del Señor. Cuando la autoridad de Dios está como ministro, uno anda enseñando, y muchas veces callando, porque el callarme no me desalienta ni me tira abajo como ministro, sino que me capacita para escuchar la voz de Dios. Hoy vemos muchos ministros: cállese, yo soy el pastor, o yo soy el ministro, o esto o el otro, estoy a cargo. Todos tienen título y les gustan los títulos, pero no saben a quién pertenece la autoridad. Y esa autoridad pertenece a Dios. Y Dios trabaja en parámetros muy diferentes a los nuestros, trabaja en parámetros donde realmente el imposible, callarse sería una manera de amedrentarse. Sin embargo, callarse es un arma poderosa cuando lo hacemos en el Espíritu. Guardar silencio, meditar, ir a la oración, ir a la intimidad con Dios para que Dios resuelva, y no hacerme cargo de algo que me están diciendo porque yo trabajo para Dios. Si el día que tomé mi pastorado en la misericordia de Dios, porque uno no es nada, indignos somos de recibir, me recuerdo que le dije: Señor, yo voy a trabajar para ti, pero que no me afecten los problemas. Yo voy a servirte, Señor, pero esta es tu obra. Ayúdame a ser un buen obrero, ayúdame a tener la guía. Bendito el nombre del Señor. Me recuerdo que Salomón dijo: no quiero ni oro ni plata, sí, dame sabiduría para poder llevar este pueblo adelante. ¿Sí? La sabiduría de Dios. Entonces, querido oyente, querido amigo, quiero recalcar esto, la acción de David, que puedas copiarla, porque muchas veces se fueron de la iglesia tantos hermanos que te los mandó Dios. Tal vez sea un mensaje un poquito tanto para el oyente que está en las gradas celestiales como aquel que está atrás de un púlpito, ¿sí? No importa jerarquía no. Estamos hablando entre cristianos, y no hay algo más lindo que hablar entre hijos de Dios. Y sin distinción alguna poder comprender, poder entender estas metodologías. Que todo lo que venga a contra tu ministerio y todo lo que venga, muchas veces está permitido por Dios, y muchas veces Dios nos está probando. Si somos o no somos, si tenemos la sabiduría o no la tenemos, si tenemos el entendimiento o no lo entendemos. Muchas veces mi hijo, cuando salimos a veces de ir a predicar, de ir a compartir una alabanza o visitar una iglesia, me dice: papá, vos tenés una paciencia tremenda con la iglesia y a veces no la tenés conmigo. Pero es lo que Dios nos dio para ministrar a la iglesia. Le digo: amén de pastorearte, también soy tu papá, ¿no? Y tengo un corazón de papá para contigo, aunque también lo tengo con la iglesia. Pero es esa paciencia que Dios pone, porque es esa autoridad que uno tiene que delegar, ¿sí? David podría haberle dicho: mátenlo directamente, cállenlo, sí, pero David no se atrevió, porque David sabía que la autoridad que Dios le había dado era para restaurar, para sanar, para reedificar, para hacer la obra de Dios. Era un hombre de guerra que tenía estrategia en aquel tiempo, pero ¿sabía David
para qué Dios lo había mandado. Y no era casualmente, para emplear toda la fuerza celestial, toda la fuerza poderosa sobre aquel pobre hombre que no entendía nada. Muchas veces los que te injurian no entienden, no están a tu estatura, no comprenden, no llegaron al nivel en el que te moves vos. Y es algo muy típico que alguien te injurie o te tire abajo. Pero qué lindo podría ser que lo aprendas y que lo apliques. Más si se te están yendo de la iglesia, más si estás manejando con autoritarismo la iglesia. Jesús nunca manejó con autoritarismo, la autoridad que él tenía era la celestial. Y cuando hizo las cosas no las hizo indebidamente, las hizo en tiempo oportuno de Dios, preciso de Dios y con milagros de Dios, porque acciones pasaron, cosas pasaron. Cuando Nicodemo viene a la noche, él no lo injurió ni le dijo, simplemente lo recibió de noche y dio la enseñanza que Dios había mandado en ese momento para que este hombre se convirtiese. Entonces, que la gracia de Dios pueda hacer iluminar tu vida, pueda ser sobre tu vida, sobre tu ministerio. Y aquellos que tenemos la autoridad no necesitamos sostenerla. Quiero que entiendas eso. Sí necesitamos orar, sí necesitamos clamar, sí necesitamos humillarnos, mucho más que cuando éramos más jóvenes o cuando menos entendíamos. Porque a medida que vamos creciendo necesitamos mucho más de Dios. Muchos se confiaron y cayeron de la gracia, pero necesitamos mucho más de Dios. Y eso es lo que quería decirte. No te preocupes. No te preocupes por lo que te van a hacer, lo que van a decir. Uy, le gané al pastor, se cayó. No pasa por ahí, siervo. No pasa por ahí. El silencio no quiere decir que te avasallaron o que te ganaron. Guardar silencio es mucho mejor si dejamos que Dios resuelva el problema y hay edificación para todos. Si hay arrepentimiento, si hay solidez, es mucho mejor. Acá no es gastar palabras o tener habilidad de palabra para degradar al otro. Eso no tiene nada que ver con la autoridad de Dios. Eso no tiene nada que ver con la autoridad que delega el Espíritu Santo. Eso de que se me va acá o se calla porque soy el pastor no tiene nada que ver con la autoridad de Dios. Ahí está hablando el hombre. Y Dios me dio discernimiento de espíritu para poder saber cuando habla un hombre o cuando habla el Espíritu Santo. Y Dios me da discernimiento para saber qué espíritu está tomando a mi hermano o no, o qué se metió en su corazón. Entonces, si tenemos el discernimiento espiritual, si conocemos la palabra y si sabemos que Dios nos apartó para esta gran obra, sigamos haciendo la obra del Señor, porque el que va a cuidar nuestra autoridad va a ser Dios. Dios pone a alguien en autoridad, Dios lo cuida, Dios lo protege, Dios lo acompaña y Dios es el que va a recompensar ese trabajo el día de mañana. Seamos buenos consejeros, seamos un buen referente en la iglesia, busquemos la paz para con todos y dice la palabra que la sigamos, ¿sí? Espero que Dios te bendiga. Damos por concluido este tema de autoridad espiritual. Espero que te haya servido todos estos capítulos que hemos visto, los distintos tipos de rebelión en el Antiguo y Nuevo Testamento, ¿sí? Las manifestaciones de los hombres, y a entender que estamos en el tiempo diferente al que tuvieron nuestros abuelos, nuestros padres, nosotros. Es un tiempo diferente, es un tiempo que va evolucionando, es un tiempo donde el corazón, dice la palabra de Dios, que habrá hombres vanagloriosos, amadores de sí mismos, crueles, intemperantes, aborrecedores de lo bueno, aborrecedores de los padres, y dice la palabra, a estos evitan, ¿sí? Sabemos que esto va a acontecer y que va a ser cada vez más a medida que nos vamos acercando al día de la redención final, y entonces tenemos que armarnos del poder y de la autoridad de Dios. Al diablo no lo vamos a correr sabiendo palabras de la Biblia, ni lo vamos a correr, hermanos, enérgicamente con una voz de mandato, no, lo vamos a correr sometidos a la palabra de Dios y por la palabra de Dios. Te saludamos, Dios te bendiga, Ministerio Labranza de Dios, que la paz de Jesús esté con tu vida. Amén y amén. Dios te bendiga.